El 2024 nos volvió a presentar una historia ya conocida. Pau Cubarsí, Marc Casado, Pau Víctor, Lamine Yamal, jugadores del Barcelona que han desatado elogios desmedidos entre los aficionados culés. Pero aquí, el problema no son ellos, sino el patrón que esta afición repite una y otra vez cada año. Nos prometen nuevas estrellas y nos intentan vender humo. Hoy no vengo a juzgar a estos jugadores, sino a analizar por qué esta maquinaria propagandística sigue funcionando y cómo Laporta una vez más parece el mayor beneficiado, tratando a su afición como verdaderos borregos. Así que vamos al grano. Como dijimos a un principio, Cubarsí, Casado, Pau Víctor, Yamal no son malos jugadores, pero tampoco son lo que nos quieren vender. Y aquí es donde entra el verdadero problema, no con ellos, sino con la maquinaria propagandística del Barcelona y su afición. Porque esto ya lo hemos vivido, ¿o no? ¿Cuántas veces nos han dicho que esta vez sí, que ahora tenemos a la próxima gran estrella mundial, y al final todo queda en nada? Hablemos claro, hace unos años nos dijeron que Bojan Krikić era el nuevo Messi, ¿y qué pasó? Duró 3 partidos buenos y después se perdió en una carrera que terminó lejos de los reflectores. Luego vino Riqui Puig y nos juraron que era la reencarnación de Xavi y Iniesta. Y ahora, a sus 24 años, está jugando en la MLS, lejos del nivel top que tanto nos prometieron. Pero ojo que esto no termina ahí. Si hacemos un repaso, la lista es interminable. Eric García, Mingueza, Bartra juraron que eran los nuevos Puyol y Piqué. Después están los Munir, Montoya, Abde, Ilais Moriba, Cristian Tello, Rafinha Alcántara, Carles Aleñá, Carles Pérez, Oriol Busquets y sí, también tenemos a Ansu Fati y Adama Traoré, que nos vendieron como jugadores generacionales y que serían el futuro del fútbol. Ahora miradlos, lejos de ser lo que nos dijeron que serían. La realidad es esta, muchos de estos jugadores, si hubieran salido de otra cantera o jugado para otro equipo, ni siquiera serían tema de conversación. Pero como vienen del Barcelona, hay que ponerles un foco gigante y vendernos humo. Esto no es algo nuevo, es una estrategia repetida y muy bien aceitada. Pero ¿y por qué pasa esto? Es simple, el Barcelona hoy en día no puede competir económicamente como antes. Su cantera ha pasado de ser una fuente de talento genuino a una necesidad por supervivencia. Y cuando no tienes recursos para fichar estrellas, necesitas que tus canteranos luzcan como tales, aunque no lo sean, ojo. Y aquí entra en escena Joan Laporta. El presidente del Barcelona no es solo un maestro en el manejo de los medios y el populismo, sino también un experto en alimentar las ilusiones de su afición. Con cada promesa de la próxima estrella, Laporta refuerza su posición, gana tiempo y evita que las críticas se centren en su gestión económica. Mientras la afición se ilusiona con estas joyas, él es el único que realmente se beneficia tanto política como económicamente, posiblemente. Pero volviendo a Cubarsí, Casado, Yamal o Pau Víctor, no quiero ser injusto con ellos. Son jugadores que en otras circunstancias podrían tener un desarrollo interesante. Pero, ¿cómo voy a confiar en ellos si la misma afición que los alaba ahora es la que nos vendió a todas esas promesas fallidas? No es una cuestión de talento, es una cuestión de credibilidad. Y la afición culé, con todo respeto, la perdió hace mucho tiempo. Estos jugadores están en el Barcelona no porque sean fuera de serie, sino porque el club no tiene muchas opciones, y esto no es culpa de ellos, pero tampoco podemos ignorarlo. Necesitamos ser objetivos, no todos los que salen de la Masía son Xavi o Iniesta, de hecho la mayoría no lo son. Esta es la verdad y no es cómoda para los culés. El problema no son estos jugadores, el verdadero problema es una maquinaria que insiste en maquillar la realidad para seguir vendiendo humo. Es una afición que por orgullo o por ingenuidad sigue cayendo en las mismas trampas. Y es, sobre todo, por un presidente como Joan Laporta que utiliza estas narrativas para desviar la atención de los verdaderos problemas del club. El fútbol no se trata de ilusiones, sino de hechos, y los hechos nos han demostrado que el hype no gana partidos, la propaganda no levanta trofeos, solo el talento real, el trabajo duro y una gestión honesta pueden llevar a un club a lo más alto. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más se puede mantener esta farsa antes de que todo se derrumbe? Ahí lo dejo, para que cada quien saque sus conclusiones, porque al final el fútbol no perdona, y la verdad siempre termina saliendo a la luz.